Pues realmente bien, como pudieron observar, el Museo de la Identidad Nacional realmente desarrolla una serie de actividades culturales en diferentes gamas y eso es bien importante. Como vieron, hay un link en donde pueden ustedes ingresar y aprender más de nuestro Museo de Identidad Nacional. Bien, buenas noches. Yo soy María Luisa Matute, soy microbióloga con especialidad en salud pública y actualmente soy la presidenta de la Asociación Hondureña de Parasitología. Nos complace expresarles la más cordial bienvenida a este encuentro en el marco del programa de educación continua preparado por la Asociación Hondureña de Parasitología y el Instituto de Enfermedades Infecciosas y Parasitología Antonio Vidal. Afortunadamente respaldados por el Centro de Educación Médica Continua del Colegio Médico de Honduras. La conferencia de esta vez será impartida por el doctor Nelson Agudelo Higuita, médico egresado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien actualmente se desempeña con mucho éxito en la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos de América. El tema que disertará el doctor Agudelo es enfermedades tropicales desatendidas en Estados Unidos. Este tema de las ETD, como se les ha dado en llamar por ser enfermedades tropicales desatendidas o EID, enfermedades infecciosas desatendidas, ha sido resaltado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, a raíz de las estrategias planteadas en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, especialmente los coherentes con la mejora de la salud mundial. Para este fin, la OPS-OMS, mediante Consejo Directivo, elaboró una resolución, la CD 49R19 en el 2009, que contempla específicamente el apoyo técnico a los países signatarios de este organismo para el abordaje de las EID. Agradecemos la disponibilidad del doctor Agudelo en preparar su conferencia y a ustedes por su asistencia en respuesta a la convocatoria divulgada por la APA, el IAB
y CENEMEC del Colegio Médico. Sin más, pasamos la palabra a la doctora Jacqueline Alger. Ella es la directora del Instituto Antonio Vidal. Muchas gracias, doctora Matute, por sus palabras y pues en nombre del Instituto de Enfermedades Infecciosas y Parasitología Antonio Vidal, les damos la más cordial bienvenida a todos y a cada uno. Estamos desarrollando una actividad más de las que nos hemos programado en este programa de educación médica continua que hemos preparado en colaboración con la Asociación Hondureña de Parasitología y con el apoyo del Centro Nacional de Educación Médica Continua del Colegio Médico de Honduras. Les comparto un saludo especial de la doctora Melissa Mejía, quien no nos podrá acompañar porque está desarrollando algunas actividades indelegables en esta ocasión. Les recuerdo que podemos acumular el tiempo que participamos en este programa de educación continua y al final del año pueden solicitar las horas crédito CENEMEC en el Centro Nacional de Educación Médica Continua del Colegio Médico de Honduras. Así que los invitamos a tener pendiente ese aspecto para que puedan obtener el certificado y que nos sigan acompañando entonces en las próximas reuniones. El Instituto Antonio Vidal realmente se complace en poder contribuir al desarrollo de este tipo de espacios para compartir, interactuar, para actualizar estos temas en el campo de las enfermedades infecciosas y la parasitología. Y en esta ocasión nos sentimos muy satisfechos de poder contar con la participación del doctor Nelson Agudelo Higuita, quien es un miembro distinguido del Instituto Antonio Vidal. Y pues como ya bien lo dijo la doctora Matute, él desarrollará este tema de las enfermedades infecciosas desatendidas en Estados Unidos, un tema que nos interesa y es relevante porque una proporción alta de esos casos son pacientes, personas procedentes de Latinoamérica y con seguridad de Honduras y de otros países de Centroamérica. Entonces, les recordamos participar activamente con comentarios y con preguntas para que puedan ser desarrolladas en el momento de comentario. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Doctora Matute, le cedo la palabra para que podamos continuar con el programa. Muy bien. A continuación, daremos una reseña biográfica del doctor Nelson Agudelo Higuita. El doctor Nelson Agudelo Higuita es egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el año 2004. Realizó el posgrado de Medicina Interna e Infectología en la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos de América, donde actualmente se desempeña como profesor asociado y está a cargo del programa de posgrado de Infectología de la Clínica del Viajero y de Refugiados. Sus áreas de interés son la educación, el VIH, la salud del viajero y las enfermedades tropicales. Adicionalmente, el doctor Agudelo se interesa y trabaja para implementar formas de ayudar a las poblaciones con pocos recursos para acceder al sistema de salud. El doctor Agudelo es miembro de la Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas y del Instituto de Enfermedades Infecciosas y Parasitología Antonio Vidal desde el año 2017. Ha participado presencialmente en eventos científicos organizados por estas instituciones y siempre haciéndose acompañar de profesores y colaboradores de la Universidad de Oklahoma. Algunos miembros de nuestras instituciones recuerdan al doctor Nelson en
sus años de formación en la Facultad de Ciencias Médicas como un estudiante muy destacado. El doctor Agudelo se caracteriza por su entrañable cariño por sus países de origen, Colombia y Honduras. Como podemos observar, aquí está una foto del año 2002 en donde está el doctor Agudelo. No sé si él ya tenía en su poder esta fotografía, pero la doctora Rina Kaminsky, que todo lo documenta, ella nos ha favorecido con esta fotografía para este día y darle la bienvenida al doctor Agudelo. ¿Qué le parece, doctor? Muchísimas gracias por la introducción y por la oportunidad. Realmente un privilegio el poder estar con ustedes. Ojalá fuera en persona. No, sí tengo esta fotografía en mi poder. La doctora Kaminsky me la había compartido hace un par de años, creo. Y Bueno. parece que la foto fue tomada ayer. O sea, yo recuerdo bien los compañeros con los que me gradué. Ese era el grupo de internado con los que tomábamos turno cada 4 días. Lindos recuerdos. Lindos recuerdos. Sí, ok. Bueno, previo a concederle la palabra para su conferencia, doctor, queremos dar a conocer algunos tips para facilitar el desarrollo de la misma. Y queremos informar a los participantes que las preguntas que requieran plantear serán consignadas en el espacio de preguntas y respuestas en la plataforma Zoom. Lo pueden encontrar en la parte de abajo de su pantalla. Y para los que hayan ingresado a través de YouTube o Facebook, lo harán también a través de los chats de estas plataformas. Para monitorear las consultas, Bueno, parece que hubo alguna interrupción. Aquí está lloviendo en Tegucigalpa hoy y creo que en algunas zonas está lloviendo con más intensidad que en otras. ¿Ya está María Luisa de regreso? Ok, mi internet dice que está conectado. Sí, la escuchamos. Ya estaba finalizando con las instrucciones. Adelante. Bueno, las instrucciones se escuchó, ¿verdad? Que las preguntas se presentarán en la plataforma Zoom y que los responsables son el doctor Jorge García, miembro de la APA, quien estará en plataforma Zoom, y las doctoras Elsie Cárcamo y Lindsay Borjas estarán atendiendo las plataformas YouTube y Facebook. Creo que con esto ya cedemos la palabra al doctor para el desarrollo de su conferencia. Perfecto, entonces voy a compartir mi pantalla si está bien. ¿La pueden ver? Sí, doctor. A ver cómo pongo el indicador. Ok, ven el indicador, ¿no es cierto? Bueno, muy buenas noches. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad. Como se describió, les hablaré sobre el tópico de enfermedades tropicales desatendidas en Estados Unidos. Tengo una presentación algo ambiciosa. En esta trataré de hablar no solo sobre la epidemiología y otros aspectos técnicos de estas enfermedades, pero también sobre otras enfermedades que no son consideradas desatendidas en Estados Unidos, pero que son de importancia por su alta prevalencia en este país. Al mismo tiempo, trataré de incorporar aspectos socioeconómicos e históricos sobre las poblaciones afectadas. Debemos recordar que aunque el enfoque es en estas enfermedades, cada estadística o cada número representa el sufrimiento de una persona. Espero que la presentación sea de su agrado. Esta es la agenda. Como podrán ver, tengo una introducción,
voy a hablar sobre protozoarios, helmintos, bacterias y terminaré con una conclusión. Las fotos que comparto con ustedes son fotos dadas por el Departamento de Microbiología de nuestra universidad. Esta corresponde a un paciente que tuvimos con equinococosis del hígado. Para comenzar, como todos ustedes saben, son aproximadamente 20 las enfermedades tropicales desatendidas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Son de alta prevalencia en las comunidades olvidadas y en áreas rurales de países pobres. Son afecciones bastante antiguas, son crónicas, estigmatizantes y debilitantes, y son promovedoras de la pobreza. Aquí en este gráfico enumero las enfermedades reconocidas por la OMS. Como pueden ver, la mayoría son helmintos, pero también contamos con algunos virus como el de la rabia, dengue, el chikungunya. 4 bacterias, tenemos la Úlcera del Buruli, el lepra, la enfermedad de Hansen, el tracoma y el pian. Y algunas que no están enumeradas aquí, como por ejemplo el envenenamiento por mordedura de serpientes, tenemos la sarna y otras enfermedades fúngicas como la cromoblastomicosis. Todas estas enfermedades son prevenibles y tratables, y el control más que todo radica en 5 estrategias desarrolladas por la OMS, como ustedes pueden ver aquí. En cuanto a tratamiento, tenemos ya sea la búsqueda activa de casos. Este es algo que se realiza, por ejemplo, con enfermedad de Hansen, o tenemos el tratamiento preventivo a grande escala, como se realiza, por ejemplo, con los helmintos. O tenemos otras enfermedades en las cuales ambas intervenciones se utilizan para el control, como por ejemplo el pian. Y además tenemos intervenciones en el ámbito de salud pública, como el provimiento de agua potable, de saneamiento y de higiene, conocidas en sus siglas WASH. Tenemos el manejo integrado de vectores, la salud pública veterinaria. Como también pueden ver en este gráfico, hay cientos de enfermedades desatendidas. Acá consideran aproximadamente 33 que son tropicales, pero el enfoque es en 7 enfermedades, debido a que estas 7 enfermedades son responsables del 80% de los años vividos y ajustados a discapacidad, que también se llama DALYs en inglés. El control y la eliminación es bastante complejo, como pueden ver en este gráfico. Esto más que todo se basa en donaciones por parte de las casas farmacéuticas. Aproximadamente 3 billones de dosis de medicamentos son donados cada año para 1 billón de personas, pero esta es una de las mejores inversiones públicas en salud pública que existen. Se dice que por cada $1 que se invierte, la persona que recibe tratamiento gana $25. Y no voy a realmente dedicarme a explicar este gráfico, es bastante complejo, pero como ustedes pueden ver, acá está la intervención en cuanto al diagnóstico para cada enfermedad, qué porcentaje se interviene y cómo se interviene y con qué frecuencia. Entonces, en cuanto a las enfermedades tropicales desatendidas en Estados Unidos, me llama la atención en este mapa que, por ejemplo, en Brasil, en varios países del este africano, no hay entre 5 o 6 enfermedades tropicales desatendidas, pero no mencionan ninguna en Estados Unidos. No, y esto fue un artículo que fue publicado en el 2005, creo que hay uno actual en el cual hay realmente cientos de enfermedades desatendidas en nuestro país. Pero tengo que hablar sobre la gente, las personas, que son las que realmente sufren de estas enfermedades. Y son las personas pobres, personas que viven en las áreas rurales, tanto en Latinoamérica como en África, como en Asia, pero también en Estados Unidos. Como pueden ver en este gráfico, la tasa oficial de pobreza subió por primera vez en el año 2020, después de haber tenido un descenso en los últimos 5 años,
con un promedio del 11.4 en comparación con 10.5% en el 2019. Estos son los 10 estados con las tasas más altas de pobreza. Como pueden ver, son la mayoría de los estados en el Golfo de México, excepto la Florida. También tenemos a Kentucky, a Virginia del Oeste, que es la región de los Apalaches. Incluso está el Distrito de Colombia, que es donde está la capital de Estados Unidos. Y en el occidente del país está Nuevo México con una tasa de pobreza del 18%. Se han realizado varios estudios y hay autores que han dividido las regiones de pobreza en 6. La distribución de la pobreza no es homogénea, pero está más bien concentrada en regiones particulares en el país, cada región con sus características socioeconómicas peculiares. Entonces, como pueden ver en este mapa, tenemos la región del delta del Mississippi, donde las enfermedades más prevalentes son ascariasis, toxocariasis, también hay enfermedad de Chagas y toxoplasma y citomegalovirus congénito. Y está también lo que llamamos el cordón del algodón, que es una región pobre en el sur de Estados Unidos, donde también se ven varias enfermedades de transmisión sexual. Hay altas tasas de sífilis congénito, por ejemplo. La región de los Apalaches es una región endémica en la actualidad por estrongiloides y por ascaris. Y tenemos la región que nos fronteriza con México, donde hay enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, la leishmaniasis y el Chagas, pero también tenemos enfermedades como brucelosis y cisticercosis. Y tenemos las tierras tribales de Nuevo México y Arizona, donde antiguamente había equinococosis, el granulosus, pero si ustedes ven en el norte, en las regiones tribales del norte de Estados Unidos, todavía existe equinococosis, son casos aislados, pero aún presente. Y también hay altos índices de toxoplasmosis y de triquinosis. Y tenemos las regiones urbanas, que son como las áreas marginales de las grandes ciudades, que están concentradas más que todo en el noreste del país, pero también en las ciudades grandes, fronterizas con los grandes lagos. Aquí también hay altas tasas de sífilis, de toxoplasmosis, de enfermedades transmitidas por piojos, como la fiebre de trinchera, la tricomoniasis y leptospirosis. También tenemos que hablar sobre los inmigrantes, como mencionó la doctora ayer al principio de la conferencia, ya que esta es una población bastante vulnerable y altamente afectada por este tipo de enfermedades. Estas son fotos que fueron tomadas en los centros de detención en la frontera entre México y Estados Unidos, con niños que fueron prácticamente desunidos de sus familias. También tuve la oportunidad de participar en un estudio de migrantes en la selva del Darién en enero de este año, donde estudiamos más o menos 200 personas y vimos realmente a gente de todo el mundo, gente proveniente del África, de Asia, incluso de Haití y de Cuba, viajando a Venezuela y después paseando por el Darién. Este es un niño africano al que se están tomando medidas antropométricas. Y es importante recordar, como dije en el principio de la exposición, que cuando tratamos enfermedades realmente estamos tratando a las personas. Les aconsejaría que leyeran este artículo publicado en esta revista médica de infectología, que realmente describe y critica la muerte de niños centroamericanos en estos centros de detención. Y para terminar con esta diapositiva, mencionando al doctor Paul Farmer, en donde él dice que las violaciones de los derechos humanos no son accidentes, no son al azar en distribución o efecto. Las violaciones son más bien síntomas de patologías profundas de poder y que están íntimamente vinculadas a las condiciones sociales que frecuentemente determinan quién va a sufrir de abuso y quién va a ser protegido del daño. Con eso sigo con una descripción de las enfermedades parasitarias en Estados Unidos. Como pueden ver en este gráfico, hay varias que no son consideradas desatendidas.
Pero llama la atención, por ejemplo, el número estimado de Ascaris en Estados Unidos, más o menos de 4 millones. Si ustedes ven, por ejemplo, el número de Chagas, de acuerdo al doctor Otés en Texas, él propone que hay entre 3,000 a más de 1 millón de casos de enfermedad de Chagas en Estados Unidos. Hay al menos 4,000 casos de toxoplasma congénito y tenemos más o menos a 8,000 personas viviendo con esquistosomiasis en nuestro país. Los números de cisticercosis varían entre 40,000 hasta 170,000. Entonces realmente es increíble la carga de enfermedad parasitarias en Estados Unidos. Enfermedades que nosotros no pensamos que existen acá, pero que son descritas cada año. Y si nosotros vemos, por ejemplo, a los estados que forman el Golfo de México, ¿no? Hay una alta prevalencia de varias enfermedades. Y si ustedes ven, por ejemplo, con la enfermedad de Chagas, esta región prácticamente determina los 25% de todos los casos a nivel nacional. Con neurocisticercosis representa el 18.5% de todos los casos y con la enfermedad de Hansen casi un tercio. No todos los casos descritos de Zika, de dengue, de chikungunya han sido descritos en esta región, tanto en Texas como en Florida. También tenemos que hablar del costo de los medicamentos aquí en Estados Unidos que son utilizados para tratar estas enfermedades. Este fue un artículo publicado en el 2016 en el que enumeran varios medicamentos que ustedes pueden ver, solo tiene una casa farmacéutica. Tenemos medicamentos, por ejemplo, la pirimetamina, que es indicado para la toxoplasmosis, fue aprobado por la FDA en 1982 y para el 2015 hubo un incremento del 5,433%, increíble. Por ejemplo, vemos el albendazol, la misma historia. Aquí el porcentaje de incremento fue de casi 2,000%. La flucitocina para meningitis por criptococos, casi 2,000% de incremento, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, si nosotros vemos los costos de los medicamentos en el hospital donde yo trabajo, una tabletica de 200 miligramos de albendazol en el 2010 valía casi $6. En el 2020, casi $300, una tabletica de albendazol. La pirimetamina nos la venden a $9,000 aproximadamente, 30 tabletas. 6 tabletas de praziquantel valen $300. 2 viales de artesunate, que es para el tratamiento de malaria severa, valen $9,000 y cada paciente requiere en promedio más o menos 6 viales. Entonces, el tratamiento para 3 dosis de artesunate es más o menos de entre $50,000 a $80,000. Yo siempre, charlando con los compañeros, no sé si es tanta charla de verdad, pero no tener malaria severa en Estados Unidos es realmente el peor lugar en el planeta para ser tratado por malaria, que los médicos realmente no están actualizados en cómo diagnosticar la malaria, cómo tratarlo. Y si uno tiene seguro médico, pues ya se imagina la cantidad de plata que hay que pagar. La flucitocina, por 100 tabletas de 250 miligramos, vale más o menos $1,100. Entonces, nosotros hemos tenido pacientes, por ejemplo, con neurocisticercosis en el espacio subaracnoideo o tienen equinococosis, y cómo hacemos para darle el albendazol, que a veces estos pacientes requieren medicamentos por meses y meses. Algunos los hemos mandado al Instituto Nacional de Salud, donde ellos tienen estudios y pueden proveer estos medicamentos de forma gratuita. A veces hemos tenido que tener familiares de los pacientes ir a México y traer los medicamentos, que el costo realmente es imposible comprarlo acá. Y para complicar las cosas tenemos un laboratorio centralizado. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, ordenar el análisis de una biopsia para leishmaniasis y hacer PCR, este tiene que ser enviado al CDC por medio de nuestro Departamento de Salud estatal. Es una cantidad engorrosa de papeleo que se debe de llenar y realmente nos duramos días y a veces meses en tener una respuesta a un diagnóstico. Y para complicar cosas, el laboratorio cerró sus puertas, el laboratorio de parasitología del CDC cerró sus puertas a principios o mediados de septiembre del año pasado
y realmente no teníamos ningún laboratorio en todo el país para confirmar el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, por ejemplo. El laboratorio tiene sus puertas abiertas otra vez, creo que abrieron a finales de abril o a principios de mayo. Esta es una carta del editor, escrito por varios compañeros infectólogos que tuvimos con el laboratorio del CDC. Entonces, hablando de enfermedades parasitarias en Estados Unidos, el CDC se ha enfocado realmente en 5. Y las he enumerado ahí. Pueden ver la enfermedad de Chagas, cisticercosis. 1 de cada 10 personas hospitalizadas por cisticercosis muere debido a complicaciones de la enfermedad. Toxocariasis, aproximadamente 70 personas pierden la visión cada año por este parásito. Toxoplasmosis es la segunda causa de muerte relacionada a contaminación de comida en este país, y el 3% de la población de mujeres en este país está infectada con tricomoniasis. Y la prioridad, por lo tanto, es determinada por el número de personas infectadas, por la severidad de la enfermedad, pero también por la disponibilidad de medidas de prevención y tratamiento. Entonces, hablemos de protozoarios. Pueden ver aquí la foto de un triatomino. Este es el Triatoma sanguisuga. Este no lo encuentran en Honduras. Aquí en Estados Unidos tenemos alrededor de 11 especies. En Oklahoma tenemos 2. Esta es la más prevalente, Triatoma sanguisuga. Este espécimen fue recogido en uno de los pasillos del hospital donde yo me desempeño. Esta es la foto del hospital donde yo trabajo. En uno de los pasillos, este espécimen fue enviado al CDC para ver si estaba infectado con el parásito, pero salió negativo. Pero lo hemos visto varias veces. Hablemos un poquito de toxoplasma. Yo sé que la doctora María Dolores habló, creo que hace un par de meses, sobre toxoplasmosis, entonces no me voy a dedicar mucho al tema. Lo único que les voy a decir es que aproximadamente el 11% de la población mayor de 6 años en Estados Unidos es seropositiva. Esto en contraste, por ejemplo, con otros países como en Brasil o el sur de Francia, donde el porcentaje es mucho mayor, 70-80%. Hay varios factores de riesgo para infección por toxoplasmosis en Estados Unidos, y los he enumerado acá. Por ejemplo, el ser dueño o el poseer 3 o más gatos es el factor de riesgo más importante, pero también el consumo de carne de cordero o de res cruda. Y en el 2009-2006 también se identificó la ingesta de almejas, ostras y mejillones como otro factor importante. Es más que todo, esto fue descrito en el estado de California. También este es un estudio que está en el preprint, todavía creo que no ha sido publicado, pero como ustedes vieron, el costo de la pirimetamina es prohibitivo aquí en este país. Y aquí prácticamente se hizo un metaanálisis de 6 estudios aleatorios y 26 observacionales, en donde se comparó el tratamiento con pirimetamina, ya sea con clindamicina o sulfayacina, y el Bactrim o el trimetoprim sulfa. Y los autores encontraron que no hubo diferencia en la respuesta clínica, radiológica o en mortalidad con cualquiera de los esquemas que se utilizaron, pero hubo mayor toxicidad cuando se utilizó un esquema que contenía la pirimetamina. Entonces es algo que tal vez deberíamos de considerar al tratar toxoplasmosis, por ejemplo, cerebral en pacientes viviendo con VIH o SIDA. Después, leishmaniasis en los Estados Unidos, créanlo o no, tenemos casos autóctonos en el país. Se han descrito aquí en Oklahoma 2 casos en el sureste de nuestro estado. La mayoría de los casos han sido descritos en Texas. También hubo un caso de un niño en el Dakota del Norte, pegados a Canadá, y otro caso en Arizona. ¿Cuántos casos? Bueno, se han descrito desde, como ustedes pueden ver aquí, desde el principio de 2000, se han descrito más o menos 80 casos. Todos leishmaniasis cutánea, todos causados por leishmania mexicana. El reservorio es neotoma, son unas especies de neotoma que son roedores del bosque. Y se han descrito varios casos atípicos. Han habido casos donde ha habido afección del sistema de las mucosas orales o nasales, 2 casos en Texas. Y también hay casos, como ustedes pueden ver en la fotografía, estas son las piernas de una persona
que semeja a la leishmaniasis cutánea difusa. Estos descritos creo que han habido 1 o 2 casos. Y se prevé que para el 2050 habrán más casos descritos en el noreste del país, tal vez hasta la costa o la frontera con Canadá. También hay leishmaniasis visceral afectando a los perros. Esta es una descripción de varios casos entre 2000 y 2003, en donde más de 12,000 perros sabuesos fueron tamizados y más de 1,000 salieron positivos. Estos fueron identificados en 18 estados de la Unión Americana y 2 provincias de Canadá, todos causados por Leishmania donovani, y no se identificó ningún caso humano, incluyendo los dueños de estos perros. 158 personas fueron tamizadas. También se han descrito casos de leishmaniasis visceral en perros, tanto de forma autóctona, como describí anteriormente, pero también de forma importada. Estos han sido por Leishmania infantum, en donde ven que la tasa es del 6,4%. En este estudio, 92% de las razas eran distintas a los sabuesos, en contraste con el estudio que describí en la diapositiva anterior. Y el 80% de los perros habían viajado a áreas endémicas. Los autores concluyen que este es un potencial reservorio en los Estados Unidos, donde tal vez podría haber transmisión por medio de vectores entre los perros. Se han hecho estudios y realmente solamente hay una tasa de ataque del 9%. Y no se ha descrito ninguna transmisión de un perro infectado a un humano aquí en Estados Unidos. Y hay varios vectores. Hay realmente 3. El más importante en Texas es Lutzomia anthophorax. Realmente no se considera antropofílico. Hay otro vector llamado Lutzomia diabolica, que sí se considera antropofílico. Y tenemos a Lutzomia shannoni, que también se considera un vector competente. Como pueden ver, la distribución en rojo es la distribución actual de este vector, concentrado más que todo en los estados del litoral del Golfo de México. Pero ustedes ven que para el 2050 y para el 2080 hay una expansión hacia el noreste de Estados Unidos, llegando a la frontera con Canadá. Todo esto es resultado del cambio climático. ¿Y qué tal los soldados? Se han hecho varios estudios, como ustedes tal vez saben, durante la guerra del Golfo Pérsico, entre 1990 y 1992, se describieron varios casos de leishmaniasis visceral en soldados, y esto fue causado por leishmania trópica. También se han descrito casos de leishmaniasis visceral de las guerras de Afganistán y de gente que proviene de Pakistán. En este caso es causado por Leishmania infantum. Este fue otro estudio que fue recientemente publicado por la doctora Naomi Aronson, que es realmente la que realiza un montón de estudios aquí en el país. Ella trabaja con los militares y hizo un tamizaje prácticamente de 200 veteranos de guerra que habían estado en Irak. 64% de estos veteranos tenían anticuerpos contra la saliva del vector prevalente en esa región, y casi el 20% tuvieron una prueba positiva por Leishmania infantum, y aproximadamente el 1% tenían parasitemia 10 años después de la guerra. Aquí en nuestro hospital hace un par de semanas tuvimos a un veterano de guerra de Irak que presentó con SIDA y con prácticamente una sintomatología altamente sugestiva de leishmaniasis visceral. Hicimos las pruebas en Bethesda, él salió negativo y fue eventualmente diagnosticado con enfermedad de Castleman. Pero es algo que nosotros siempre tenemos en cuenta, ¿no? Que siempre hay que buscar estas enfermedades parasitarias. Y si nosotros vemos el número de soldados afectados por leishmaniasis, entre 2001 y 2016 se han descrito más de 2,400 soldados afectados por leishmaniasis, casi todos
por leishmaniasis visceral. Esta es una foto de una señorita que vivía en un apartamento a una distancia bastante cercana al hospital donde me desempeño. Se levantó un día y notó todas estas picaduras en su hombro y identificó este insecto en el apartamento donde ella vivía al levantar el colchón. Y fue y mató uno de los insectos y estaba prácticamente lleno de la sangre de ella. Entonces este es el Triatoma sanguisuga. Entonces, como ustedes pueden ver, la enfermedad de Chagas es ahora un problema que no está restringido a Latinoamérica, y esto es debido a la inmigración. En Estados Unidos se estiman que hay más de 300,000 inmigrantes de Latinoamérica viviendo con Chagas. En Canadá cerca de 6,000, en el Japón más de 3,000 y en Europa más de 80,000. Y estos números, como les mencioné acá, fueron más o menos 300,000 inmigrantes en Estados Unidos con enfermedad de Chagas. Estos números fueron derivados de este estudio realizados por el CDC en el 2009. Ellos tomaron en cuenta la población inmigrante viviendo en Estados Unidos de acuerdo al país de origen. Como pueden ver aquí, la prevalencia de infección de cada país y el número estimado de inmigrantes infectados con el parásito. Aquí, por ejemplo, mencionan una prevalencia de más o menos el 3% en Honduras. Recuerden que esto fue en el 2008. La prevalencia más alta todavía en Latinoamérica existe en Bolivia. Y como ustedes pueden ver, la prevalencia en México es más o menos del 1%, pero debido a la cantidad de inmigrantes de ese país, ellos representan la mayor cantidad de gente viviendo con Chagas en Estados Unidos, casi 200,000 personas. Entonces, para resumir, hay aproximadamente 300,000 personas infectadas, entre 30,000 y 45,000 casos de enfermedad cardíaca no diagnosticada y debido a enfermedad de Chagas en Estados Unidos, y hay entre 63 y 315 casos congénitos de Chagas cada año. Es decir, que en Estados Unidos el número de personas infectadas es mayor que en 16 de los 21 países considerados endémicos. También tenemos los vectores, como había mencionado con anterioridad. Tenemos 11 vectores enumerados aquí. Están presentes, ¿no?, como pueden ver, en la mitad del sur de Estados Unidos. La mayor variedad está en la frontera con México. El principal vector del este americano es el Triatoma sanguisuga, que es la foto que les mostré. Si ustedes ven al occidente del país, el principal vector es Triatoma protracta. Los porcentajes en rojo que demuestro aquí es el porcentaje de insectos que se han encontrado infectados con Trypanosoma cruzi. En general, el 20% de estos vectores se consideran infectados. En Texas hay regiones que hasta el 65-70% están infectados con el parásito. Aquí en Oklahoma, como les comenté, tenemos Triatoma sanguisuga, pero también tenemos Triatoma lecticularia. En Oklahoma se han realizado varios estudios. Estos son los condados del estado donde se han encontrado, el Triatoma sanguisuga, y aquí en rojo son los vectores que han salido positivos por el parásito. En estos vectores también se ha encontrado sangre humana. Y se han encontrado vectores que han salido positivos tanto por sangre humana como por el parásito. También tenemos bastantes reservorios, infección de mamíferos. Se han hecho bastantes estudios, por ejemplo, del 2 al 66% de los mapaches se encuentran infectados por el parásito. Los perros, hasta un cuarto de los perros callejeros se encuentran infectados con el parásito. En el este de Estados Unidos, el principal mamífero infectado es el mapache. Y si ustedes vienen a la región fronteriza con México, es más que todo la rata del bosque. Y también en Estados Unidos se comenzó a hacer tamizaje de las donaciones de sangre en 2007. Solo hay dos estados en la actualidad que no tamizan sus donaciones. Estos son el Dakota del Sur y Wyoming. De los casos confirmados con datos del país de nacimiento, que fueron 559,
un total de 158 nacieron en Estados Unidos. ¿Okay? Se han confirmado casi 2.500 casos, identificados 2.500 casos de infección por medio de donaciones, con las tasas más altas en California, Florida, Texas, Nueva York y Virginia. Han habido 7 casos documentados de infección por medio de transfusión. Ustedes pueden ver los años y la localización. Generalmente es debido a plaquetas. 5 de los 7 casos fue debido a transfusiones por plaquetas. Generalmente la persona que recibió la donación es una persona enferma con cáncer. También hay casos autóctonos. Se han descrito antes del 2000, habían 7 casos. Entre el 2000 y el 2018 han habido 76 casos, 6 casos agudos. La foto que demuestro aquí es una persona en Austin, en Texas, en la ciudad, ni siquiera en un área rural, que se despertó con el ojo hinchado, lo diagnosticaron con celulitis, le dieron antibióticos, nunca mejoró y al final hicieron una prueba, puedo decir que es molecular, llamada Carius, y ahí fue donde identificaron el parásito. Los casos autóctonos son responsables del 5 al 7.5% de las donaciones positivas y hay un caso local por cada 350,000 donaciones. También tenemos Chagas congénito. El primer caso fue descrito en Virginia. Como ustedes saben, la tasa de transmisión es del 2 al 10% y aproximadamente el 90% de los casos son subclínicos al nacer. Como mencioné, hay entre 63 y 315 casos por año en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos se hacen pruebas genéticas por fenilcetonuria, aproximadamente 254 casos al año, y también se hacen pruebas por la hiperplasia renal congénita, donde se identifican aproximadamente 121 casos por año. Es decir, que el número de casos de Chagas congénito sobrepasa estas enfermedades para las cuales tenemos pautas para el tamizaje. Estos son los estudios más importantes que se han realizado en el país en cuanto a la transmisión congénita de la enfermedad de Chagas. Como ustedes pueden ver, la prevalencia en las mujeres latinas en Texas varían entre 0.25 al 0.3% y la prevalencia es en Boston el 0.5%. Hace más o menos 2 años se publicó un estudio donde prácticamente se demuestra que el tamizaje en los recién nacidos o en las mujeres embarazadas, perdón, es cost effective si tenemos una tasa del 0.001% y una prevalencia del 0.06%, y que el tamizaje para las mujeres latinas realmente nos ahorra más de $1,000 por nacimiento. Aún con esta información, esto no se está realizando en el país. Como muchos de ustedes saben, la enfermedad puede presentarse atípicamente cuando alguien está inmunosupreso, por ejemplo, con pacientes con SIDA, pacientes con terapia inmunosupresora o que son recipientes de un trasplante. En estos casos hay una parasitemia alta, generalmente visible en la sangre, en tejidos, en el líquido cefalorraquídeo, y pueden presentarse con infección del sistema nervioso central. Es más, en los pacientes con SIDA que desarrollan o reactivan el parásito, casi siempre es con afección del sistema nervioso central. Pueden también tener una miocarditis fulminante aguda y afectar la piel y tejidos blandos. La tasa de mortalidad es bastante alta porque realmente nadie piensa en Chagas en el diagnóstico diferencial. Entonces, generalmente el diagnóstico se hace post-mortem. Así, estos son casos de Chagas, reactivación de Chagas en pacientes hispanos que han recibido un trasplante de órgano sólido. Este creo que fue un trasplante de corazón en Utah. Ustedes pueden ver aquí que es la afección de la piel y tejidos blandos principalmente, donde ven como placas eritematosas, dolorosas y a veces pruritas. Entonces, estos pacientes a veces solamente tienen afección de la piel, a veces tienen miocarditis agudas. Es otro caso, este es descrito en Utah. Como pueden ver, algo bastante no específico. Entonces, todavía tenemos mucho por hacer. Esto, por ejemplo, son los casos estimados en cada estado. Y estos son los casos que han sido identificados por medio del banco de sangre.
Este es el número de tratamientos que han sido otorgados por el CDC. Esto fue publicado en 2015. Entonces, por ejemplo, en Oklahoma, estimamos que hay aproximadamente 1,400 personas infectadas con el parásito. Se han identificado solamente 17 casos en el sistema de bancos de sangre y solo se han tratado entre 2 y 3 personas. Este es un estudio en el que participé con el CDC y describimos los casos de Chagas en Oklahoma. Como dije, más o menos 1,400 casos, un número mayor que el número total de casos en Belice. Describimos el primer caso congénito en el estado y estamos en el número 27 en cuanto a cantidad de pacientes viviendo con Chagas en Estados Unidos. El costo aproximado para el estado, solamente debido a Chagas, es entre 18 y 25 millones de dólares. Hay varias pautas en el país en cuanto al tamizaje y diagnóstico de Chagas. Acá les comparto las referencias. También aquí en Estados Unidos hay una recomendación de que cada paciente que es originario de Latinoamérica debe ser revisado por Chagas. Y es algo que nosotros vamos a comenzar a hacer en nuestra clínica. Y también tenemos las pautas para el tamizaje en las mujeres embarazadas provenientes de Latinoamérica. Es algo complicado, pero acá son prácticamente los factores de riesgo a quienes debemos hacer el tamizaje aquí en Estados Unidos. Entonces, si tiene algún factor de riesgo, hacemos la prueba. Si salen positivos, tenemos que llamar al CDC. Es el único laboratorio en el país donde se puede hacer la confirmación del diagnóstico. Entonces, es algo engorroso realmente realizar este tipo de estudios, porque si tenemos a alguien con una prueba inicial positiva, hay que contactar al CDC y eso requiere realmente meses para tener un resultado final. Y después el tratamiento es otra historia. Con esto sigo con el Mintos. Voy a hablar un poco sobre toxocariasis, que no es una enfermedad desatendida, pero altamente prevalente en Estados Unidos. Como pueden ver, entre 1988 y 94, más o menos el 14% de la población tenía anticuerpos contra el minto. Actualmente es más o menos del 5%. Estudios realizados a mediados de los 80 identificaron una prevalencia de más o menos el 30% en los cachorros y en los perros y 25% en los gatos. Los factores de riesgo para toxocariasis entre 2011 y 2004 fueron tener mayor edad, sexo masculino, un bajo nivel educativo y tener un estatus migratorio irregular. Hay 3 síndromes, el visceral, que generalmente ocurre a una edad temprana, el ocular, es una causa importante de ceguera en nuestro país, como mencioné, aproximadamente 70 casos al año, y la forma encubierta, que es la forma más común y realmente poco entendida. Se cree que la toxocariosis puede causar trastornos neurocognitivos no específicos, también se ha correlacionado con asma y otros síndromes alérgicos. Este es un estudio que realizó una compañera infectóloga de pediatría en Nueva York, donde se examinaron los parques en la ciudad. Y ustedes pueden ver que en el Bronx, casi el 67% de los parques encontraron huevos por toxocara, mientras en Manhattan casi el 30%. Es algo también importante recalcar que los humanos pueden infectarse por toxocariosis no solamente ingiriendo los huevos que están presentes en el suelo, pero también por medio de ingesta de un huésped paraténico, como por ejemplo un pato, un cordero o un conejo. Un poco sobre la uncinariasis, no me voy a detener mucho en el ciclo de vida. Sí les voy a mencionar, como ven aquí en el gráfico, que la prevalencia de esta enfermedad parasitaria incrementa con la edad, a diferencia de, por ejemplo, lo que pasa con Ascaris y Trichuris. Es importante recordar esto porque las intervenciones que tiene la OMS para el control y la eliminación de los helmintos realmente se enfoca en los niños de edad preescolar y escolar y no tanto en los adultos. Entonces realmente se cree que estas intervenciones no contribuyen mucho en controlar la transmisión de uncinariasis en la comunidad. Hay 2 especies principales,
como saben, Necator americanus y el Angiosarcoma duodenale. Como puede ver aquí en el gráfico, el Necator americanus es transmitido de forma percutánea, mientras el ancilostoma puede ser de forma percutánea, fecal oral, transmamaria y transplacentaria. Es un elemento más grande que el Necator, consume más sangre y también deposita más huevos que el Necator. La mayoría de las infecciones son asintomáticas y también pueden presentarse con un síndrome de Loeffler, que es menos frecuente y severo que el causado por Ascaris lumbricoides. ¿Y por qué estoy hablando sobre mucinariasis? No sé si ustedes conocen sobre la Comisión Sanitaria de Rockefeller. Es prácticamente la primera campaña filantrópica en la historia de la salud pública, donde se detectó y se identificó la causa de la pereza del sur, en donde era una área bastante de baja productividad en el sur de Estados Unidos, y se identificó a la anemia debido a mucinariasis, y se invirtieron millones, como $1 millón en esa época, que fue entre 1910 y 1920, para tratar a todas estas personas. Pero si vamos ahorita, en el 2021-2020, todavía tenemos mucinariasis. Este es un estudio que se realizó en el condado de Lowndes, en Alabama, un condado bastante pobre y bastante rural. Esto fue un estudio realizado por Dr. Otés, Peter Otés, en Texas, donde se hicieron pruebas moleculares a 55 participantes, y más de un tercio positivos por Necator americanus, 7.3 positivos por estrongiloides, el 2% por Entammeba, y el 5% de la población tenía anticuerpos por toxocaracanes. Algo increíble. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Todavía tenemos estrongiloides. Hay varios casos descritos en la literatura de reactivación. Por ejemplo, en pacientes que viven en la región de los Apalaches, son admitidos al hospital con una exacerbación del EPOC, son dados esteroides y desarrollan hiperinfección por el parásito. Este es un estudio realizado en el 2013, en donde se identificaron, creo que 5 casos en 752 personas en Kentucky. Este es un caso que nosotros describimos de un prisionero de guerra originario de Vietnam. Había sido prisionero de guerra por 14 años, 5 años antes de su llegada a Estados Unidos. Él tuvo un trasplante renal casi 2 décadas después de su llegada acá, y desarrolló fiebre y manifestaciones respiratorias 1 año después del trasplante. Y al revisar su expediente notamos que él tenía eosinofilia por 7 años antes del trasplante, pero nadie hizo la prueba y nadie lo trató antes del trasplante. Por lo tanto, tuvo una reactivación, una hiperinfección por el parásito, fue tratado y él está bien. También se han detectado varios casos pre-trasplante. Este es un estudio en donde se abrió un nuevo programa de trasplante de pulmón y corazón en Nueva York. Se tamizaron 169 de 200 candidatos para el trasplante, casi el 34% con eosinofilia y el 12% con una serología positiva. El 62% de los pacientes con eosinofilia habían nacido en Estados Unidos, y 5 de los 13 infectados nunca habían viajado al extranjero. Casi todos eran originarios de la región de los Apalaches, y hubo un caso de imperfección post-trasplante. Entonces, este parásito existe en Estados Unidos y es de alta importancia. Y para concluir, voy a hablar un poco sobre bacterias. Este es un caso que nosotros vimos aquí en esta universidad. Esta persona es originaria de las Islas Marshall. Como pueden ver, tiene estas lesiones cutáneas en la espalda, en la pierna. Él se presentó con fiebre, un montón de dolor articular, bastante dolor articular tóxico, tenía uveitis y tenía orquitis. Esta es otra paciente que también vimos en nuestro hospital con el mismo tipo de presentación. La diferencia aquí es que ella está embarazada en el 3er trimestre. Estas lesiones aparecieron en el transcurso de aproximadamente 3 a 5 días, acompañadas de inflamación ocular, de fiebre, de artritis y de un aspecto tóxico, tratada con antibióticos sin mejoría, y por ende nos llamaron para una interconsulta. Este es el pie de la muchacha.
Estas son las piernas, bastante enferma, como pueden ver, bastante artritis, bastante inflamación, bastante dolor. Esta es otra paciente también originaria de las Islas Marshall con estos nódulos. Ella está completamente asintomática, pero hay regiones de anestesia cuando palpamos estos nódulos. Entonces, todos estos pacientes tienen enfermedad de Hansen. Vemos bastantes casos aquí en Oklahoma, en esta población en particular, originarios de las Islas Marshall. A estos pacientes los hemos tratado en el hospital, pero no hemos sido capaces de que ellos completen tratamiento. Es una población bastante difícil y hay varias razones por eso. Entonces voy a hablar un poquito sobre las Islas Marshall. Están ubicadas en el Pacífico. Acá pueden ver a Hawái. Entonces, si ustedes ven a Hawái, a las Islas Marianas del Norte y a Guam, estas son consideradas parte de Estados Unidos y los habitantes de estas islas son ciudadanos de Estados Unidos con los mismos derechos y con las mismas responsabilidades de cualquier habitante aquí en el territorio nacional. Tenemos el pacto, el Tratado de Libre Asociación, que incluye a las Islas Palau, a los estados federados de Micronesia y a las Islas Marshall. ¿Y qué exactamente es eso? Bueno, es un tratado que asegura beneficios de seguridad para todos los países, pero realmente permite a Estados Unidos operar fuerzas armadas en áreas incluidas en el pacto y a la demanda de tierras para las bases de operación y excluye a las fuerzas militares de otros países. Estados Unidos es a la vez responsable de proveer protección a los países afiliados y de la administración de todos los tratados internacionales de defensa y asuntos exteriores. Y uno se pregunta, ¿y por qué existe este tratado con estos países? Y esto se remonta a la época después de la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos realizó pruebas nucleares entre 1946 y 1958, con un total de 67 bombas atómicas, mucho peor que las que se utilizaron en Japón. La más grande fue la del caso Bravo, que fue la primera bomba de hidrógeno utilizada y equivalente a más de 1000 bombas de Hiroshima. La energía generada por las explosiones es equivalente a más de 7000 bombas de Hiroshima, es decir, a 108 megatones. El 6% de todas las detonaciones atómicas que Estados Unidos ha realizado se han realizado en estas islas, pero este 6% es responsable del 80% de toda la energía atómica por bombas atómicas realizadas por Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, realmente destruyeron el país, nos dejaron cráteres en los atoles, fueron 2 atoles principales, destruyeron su fuente de vida, sus zonas pesqueras, el agua, el suelo, el aire, destrucción de sus costumbres, de su identidad y su forma tradicional de subsistencia. Y, como se imaginarán, a una relación no digna de confianza. Y es por eso donde nosotros tenemos tanto problema en realmente poder darle seguimiento a estos pacientes. Y realmente no confían cuando van al hospital y mucho menos cuando salen del hospital. Se prevé que si la temperatura sube entre 1.5 a 2 grados, estas islas van a desaparecer en las siguientes décadas. La misma historia con las islas de Karabati, por ejemplo. Tenemos el domo de Runit, que es prácticamente, imagínense, un hueco que hicieron en una de las islas en donde se almacenaron más o menos 3 millones de pies cúbicos de material radioactivo, el equivalente a más o menos 31 piscinas de tamaño olímpico. Y como pueden ver aquí en el dibujo, pues tenemos fallos y este material radioactivo está escapando hacia el océano. Y con eso, pues sus fuentes de alimenticias prácticamente no existen y todo tiene que ser importado principalmente de Guam y de las Filipinas. Casi todos son alimentos enlatados y con bastantes calorías. Ellos tienen las tasas más altas de diabetes, obesidad e hipertensión en el mundo. También tenemos la consecuencia de cánceres por generaciones, tienen una tasa de cáncer mucho más alta que la población en general, más que todo leucemias, cáncer de tiroides, también cáncer de pulmón.
Entonces la población está aproximadamente 60 a 70 mil. Hay una emigración neta de más o menos 1,000 ciudadanos, tanto de Micronesia como de las Islas Marshall a Estados Unidos. Ellos pueden venir a Estados Unidos y pueden trabajar, pero no tienen derecho al acceso de salud, es decir, que no se les provee con seguro médico. Hay aproximadamente entre 50 a 80 casos de enfermedad de Hansen cada año en esta población, con una de las prevalencias más importantes en el mundo entero, entre 8 a 11 casos por 100,000 personas. En Estados Unidos, los ciudadanos de estos dos países constituyen el 13% de todos los casos de enfermedad de Hansen. Esto fue entre 2004 y 2008. Como mencioné, aquí en Oklahoma tenemos una comunidad bastante grande de aproximadamente 3,000 a 5,000 habitantes. Ellos viven más o menos 1 hora al norte de la ciudad de Oklahoma. Algunos conceptos básicos sobre lepra. Como saben, es una micobacteria, este es el nombre científico, Mycobacteria leprae, descubierto por un noruego llamado Gerard Hansen. No es una enfermedad exclusiva de humanos, ya que ha sido encontrado en el armadillo de 9 bandas, en la ardilla roja en Inglaterra y en algunos primates en el occidente del África, como pueden ver en esta fotografía. Es un bacilo ácido alcohol resistente, es un patógeno intracelular obligatorio y es una bacteria que se divide bastante lento, cada 13 días. Nosotros pensamos, por ejemplo, en sífilis, es cada 30 horas, ¿no? Tuberculosis creo que son 12, 15 horas. Si ustedes ven a E. coli o E. coli, más o menos cada 20 minutos. Entonces, es una bacteria que requiere bastante tiempo para poder tener colonias visibles. Solo el 3 al 5% de los humanos son susceptibles a la infección. Aquí en Estados Unidos no hay casos reportados en las poblaciones indígenas. Hay una tasa de ataque al cónyuge algo mayor, de entre 2 al 10%. Por lo tanto, también hay una tasa mayor en algunas regiones como las Islas Marshall. Entonces se presumen que hay factores genéticos y nutricionales que no han sido descritos para realmente poder entender y adjudicar un riesgo. Esta es la distribución de la enfermedad de Hansen en Estados Unidos. Como pueden ver, son en los estados donde hay una población migratoria importante, como en California, en el noreste de Estados Unidos y también en Texas. Y no sé si pueden ver esa rayita roja. Esa es prácticamente la frontera. Todo al sur de esa rayita se encuentran armadillos de 9 bandas. Varios armadillos han sido identificados e infectados por la bacteria. Es posible que el humano se contagie por medio de armadillos. ¿Cómo sucede? Realmente no se entiende bien. En Estados Unidos hay entre 150 a 200 casos cada año. El 70% viene de California, Florida, Hawái, Luisiana, Nueva York y Texas. El periodo de incubación puede ser entre 1 y 20 años y realmente la transmisión requiere un contacto prolongado y cercano con un paciente con lepra lepromatosa no tratada. El tratamiento de la infección por sí es bastante sencilla, para serles sincero. No se dan antimicrobianos por 1 o 2 años. Aquí en Estados Unidos, yo sé que la OMS tiene unos regímenes más acortados, pero realmente lo que es difícil de tratar son las reacciones, que son respuestas inmunológicas. Hay prácticamente 3 tipos. Tenemos una reacción en reversa, que es tipo 1, que es debido a una exacerbación inflamatoria y ocurre en los estadios donde el sistema inmune es algo volátil, para decirlo, o algo inestable. El eritema nodoso leproso se debe a la deposición de complejos inmunes y esto ocurre en la lepra lepromatosa y en la lepra lepromatosa borderline, que son los casos que describí al principio. También hay neuritis silenciosa, donde hay un deterioro asintomático de la función de los nervios periféricos y el fenómeno de Lucio. El manejar esto es bien difícil porque requiere de inmunosupresión por periodos prolongados de tiempo. Este es, por ejemplo, un paciente con reacción tipo 1, en donde se comenzó tratamiento, el sistema inmune mejora y hay una exacerbación inflamatoria. Este es nuestro paciente con una reacción tipo 2,
Esto se debe a la deposición de complejos inmunes bajo la piel, en las articulaciones, en el ojo, incluso en los ovarios, en los testículos. No afecta al cerebro. Y este es un fenómeno de Lucio, que es más que todo descrito en la región de México y de Centroamérica, y se debe a la afección de los vasos sanguíneos por la bacteria. Para concluir, como mencionaba, nosotros tenemos una clínica de refugiados, hay pautas por parte del CDC en qué tipo de pruebas se deben de realizar en esta población. Con nosotros vemos a pacientes originarios ya sea de Latinoamérica, de África o de Asia. Proveemos de forma preventiva albendazol, ¿no? Independientemente de dónde vengan. La contraindicación aquí es si alguien tiene, por ejemplo, historia de convulsiones, porque no sabemos si es debido a neurocisticercosis. También hacemos ya sea una prueba serológica por estrongiloides o tratamos empíricamente, ¿no? Con 2 dosis de ivermectina, como pueden ver aquí. La única vez en la que no damos ivermectina es si alguien proviene del subsahara africano o porque pueden estar coinfectados con Loa Loa. Estos realmente son 10 a 11 países donde existe Loa Loa y no podemos dar ivermectina sin excluir esta infección. Y también tratamos con praziquantel si vienen del África subsahariana, esto es para esquistosomiasis. El primer paciente que nosotros vimos fue en el 2019. Esta es la información que tengo actualizada hasta marzo del año pasado. Hemos visto más o menos 150 pacientes, la mayoría de Afganistán, también un porcentaje importante de Vietnam y de Myanmar, pero también tenemos muchos pacientes de África. Y como pueden ver, la tasa de hepatitis B, un antígeno de superficie positivo es del 4%, pero hasta el 11% en los habitantes de Myanmar, eosinofilia del 9%, 100% solamente teníamos un paciente de México que salió positivo, pero ustedes ven, por ejemplo, en Camerún, el 21% de los pacientes que vimos tenían eosinofilia y casi todos debido a estrongiloides. Todos han salido negativos por VIH, hemos hecho un tamizaje de casi de 150 personas. También vemos otras entidades como el síndrome de estrés postraumático, niveles elevados de plomo, leishmaniasis, equinococosis, leucemia, fiebre reumática, etc. Esta es una foto de un paciente de Afganistán con leishmaniasis cutánea debido a leishmania trópica. A este paciente realmente no le dimos tratamiento y esto mejoró en el transcurso de más o menos 2 o 3 meses sin tratamiento. Para conclusión, tengo una conclusión algo larga, así que mis disculpas, la leeré. Al final de casi este es un escrito por parte del doctor Paul Farmer, ¿no? Él falleció hace aproximadamente un año. Un médico excelente en Harvard, hizo bastantes estudios y ayudó a bastante gente en Haití y también en África. Y él prácticamente dijo que al final de casi una década dedicada a la enseñanza en hospitales y clínicas, la mayoría, esperamos que todos de los médicos han perfeccionado su perspicacia clínica, centrándose en la atención del paciente que está justo frente a ellos. Tal vez así debería ser. Con pacientes, no queremos que nuestros médicos o enfermeras o trabajadores sociales se distraigan con consideraciones externas, como el sufrimiento o las preocupaciones de otros pacientes que no están en la sala de espera o, Dios no lo quiera, por abstracciones como las fuerzas sociales extrapersonales que ponen a las personas en peligro. Queremos que el médico se concentre en nosotros, brindando experiencia y atención a nuestro episodio de enfermedad, específico e incluso a nuestros dolores y molestias menores. Eso es lo que queremos, enfoque similar al láser, para usar otro término de la profesión médica en nuestra propia queja principal. Pues eso es lo que queremos. ¿Qué pasa si la mayoría de nuestros dolores y molestias y muchas de nuestras dolencias graves provienen en gran medida de esas fuerzas y abstracciones externas? ¿Qué pasa si queremos prevenir la enfermedad o sus complicaciones, alterando nuestro riesgo de malos resultados, no solo la muerte, sino las complicaciones predecibles o imprevistas de las condiciones crónicas y la creciente dolencia que la mayoría de nosotros soportaremos algún día?
¿Qué pasa si reconocemos que vivimos no solo en cuerpos, sino en familias, hogares en su mayoría, barrios y ciudades? ¿Qué pasa si nuestras vidas fuera de la clínica o el hospital son a menudo difíciles, incluso para algunas personas y en algunos momentos casi insoportables? ¿Qué pasa si nuestros diagnósticos clínicos no son nuestras principales quejas? Y creo que esto realmente aplica a las enfermedades consideradas tropicales desatendidas. Y con eso doy conclusión a la conferencia y con gusto trataré de responder sus preguntas. Muchas gracias. Doctor Agudelo, agradecemos muchísimo esta amplia presentación que usted nos ha hecho de las enfermedades tropicales desatendidas. En el conocimiento general está que las enfermedades desatendidas realmente afectan principalmente a las personas pobres que viven en zonas rurales o periurbanas. Usted nos ha mostrado cómo también están en países como Estados Unidos, un país del primer mundo, y que realmente, pues bien, también lo ha explicado, este es un país con muchas migraciones, ¿verdad? Que definitivamente favorecen la existencia allí de las enfermedades desatendidas. Realmente nos queda el pensamiento de que para hacerles frente se requiere de mucho liderazgo, de mucho esfuerzo político y económico concertado, porque realmente para la gama de factores que inciden en que estas prevalezcan, realmente se quieren abordajes integrales e intersectoriales, porque son muchísimos los factores incidentes, ¿verdad? Y estamos muy seguros que la mayoría de los asistentes, pues, les ha sido de mucha enseñanza esta conferencia y pues que habrán también consultas. Para ello le pedimos al doctor Jorge García que si tiene dispuestas ya las preguntas para pasarlas al doctor Agudelo. Gracias. Sí, buenas noches. Tenemos varias preguntas, algunas relacionadas, entonces voy a tratar de juntarlas. Hay una pregunta que nos hacen aquí, que si a su criterio, estas infecciones que están desatendidas, se debe al costo de la medicina en Estados Unidos. Bueno, creo que hay varios factores, ¿no? Estas son infecciones que afectan a poblaciones desatendidas realmente en regiones pobres y rurales del país y también a la población migrante. Entonces hay que tomar eso en consideración y eso tiene bastantes raíces, por así decirlo, y bastante complicado, que hay que remontarse a la historia de Estados Unidos. También tenemos problemas con diagnóstico, ¿no? Como mencioné, tenemos solamente un laboratorio donde que solamente podemos utilizar para confirmar algunas de estas enfermedades. Y el tratamiento también es algo limitado, ¿no? Hay varios tratamientos que solamente el CDC posee y que tenemos que, primero que todo, ¿no? Confirmar el diagnóstico, tal vez por medio del CDC, y después obtener el tratamiento por medio del CDC. Y tiene que hacerse bajo un ámbito de investigación. Y eso requiere bastante papeleo. Entonces, realmente es bastante difícil para los profesionales de salud, ¿no? Que pasan bastante ocupados y realmente estarse horas y horas llenando papeles para tratar a esta población. Esos son varios factores ¿no? que realmente dificultan tanto la detección, diagnóstico y manejo de estos pacientes. Bien. También tenemos otra consulta que
si a su experiencia, en el caso de hondureños radicados en Honduras, ¿tiene usted alguna experiencia de enfermedades en esta población? De hondureños radicados aquí en Estados Unidos, sí. Sí, lamentablemente sí, hemos tenido casos de neurocisticercosis en compatriotas, subaracnoidea e intraventricular. Hemos tenido pacientes viviendo con VIH, que a la vez se le diagnostica, por ejemplo, citomegalovirus y enfermedad de Chagas. ¿Okay? Hemos tenido migrantes, más que todo provenientes de Guatemala y El Salvador, que durante la ruta migratoria adquieren malaria por vivas y resultan en nuestros hospitales. Esos son los casos que puedo recordar. ¿No? También tenemos casos de estrongiloides, es bastante común en nuestra población. Realmente no he visto Ascaris, lo he visto en gente de Asia, no en compatriotas, pero tampoco veo muchos hondureños aquí en Oklahoma, ¿no? La mayoría de la población hispana que yo veo no provienen de México. Mexicanos, es la mayoría en esos lugares. Sí, y en el caso de los hondureños que han sido tratados, ¿es posible saber si las infecciones fueron adquiridas en Honduras o en Estados Unidos? Es lo más probable de que fueran adquiridas en Honduras o en su trayecto hacia el norte. Okay. Sí, otra consulta que hacen es, ¿qué metodologías de laboratorio hay disponible para estas enfermedades? Bueno, realmente en Estados Unidos contamos con una batería de exámenes. Hay pruebas serológicas, hay pruebas moleculares, hay pruebas de identificación directa e indirecta del parásito, pero hay muy pocos laboratorios especializados en estas pruebas. Y muchas de estas pruebas se hacen vinculadas a investigación. O sea, que no han sido aprobadas por la FDA, por ejemplo. Pero sí, hay bastantes pruebas. Por ejemplo, para leishmaniasis se hacen pruebas moleculares, se hace cultivo, pero realmente solamente se pueden hacer en el CDC o en Bethesda, en el Hospital de los Militares. O si no, tenemos que enviarlas a McGill en Canadá. Son creo que los únicos laboratorios que hacen pruebas moleculares por leishmaniasis aquí en Estados Unidos. Sí, Un ejemplo. En el caso de estrongiloidiasis, comúnmente, ¿cómo diagnostican estas enfermedades o infecciones? Serología. Serología. Es lo más fácil. Sí, aunque sean pacientes migrantes. Sí, y así hacemos, por ejemplo, con los refugiados, hacemos una IgG. Y si salen positivas, le damos tratamiento. El hacer examen de heces es bastante difícil porque es bien difícil tomar bastantes muestras de los pacientes, sobre todo de los migrantes, porque tienen que estar en el trabajo. Y tampoco tenemos personal en laboratorio que tenga experiencia con la identificación de geomintos o de estrongiloides en general en Estados Unidos. No hay muchos, son muy pocos. Entonces realmente most cost effective, como dicen, es hacer serología. Sí, otra pregunta relacionada, y es que en el caso de estrongiloides, en su experiencia, ¿en qué tipo de personas es más frecuente la infección? Estamos hablando de hombres o mujeres, edades. No sabía cómo responder esa pregunta, que realmente no sé. Sé que, por ejemplo, la vemos frecuentemente en todas regiones del mundo. Es bastante frecuente en el sureste asiático. Voy a decir que la mayoría de la gente que vemos de Myanmar y de Vietnam tiene una serología positiva. Y lo mismo ocurre con algunos de los países de África. Vemos muy pocos pacientes hispanos en la clínica de refugiados. Entonces sería difícil realmente extrapolar esa información. Okay. Otra pregunta que nos hacen es que si puede comentar sobre aspectos del cambio climático que están influyendo en la prevalencia e incidencia de algunas de estas enfermedades desatendidas. Sí, ese es otro tópico, pero sí, creo que eso no ha sido estudiado a fondo, al menos hasta la fecha aquí en Estados Unidos, pero sí estamos viendo, por ejemplo, expansión
de algunas enfermedades que han sido áreas tradicionalmente más cálidas hacia el norte de Estados Unidos. Como por ejemplo, hemos visto casos de dengue este año, por ejemplo, en el condado de Miami-Dade, y está ocurriendo más frecuentemente. Hay enfermedades transmitidas por garrapatas que se están expandiendo a regiones del país donde no habían sido descritas con anterioridad. Se han encontrado, por ejemplo, vectores de la enfermedad de Chagas en otros estados donde no habían sido descritos. Incluso, como había mencionado, ahora tenemos hasta casos de leishmaniasis en Dakota del Sur, donde se habían descrito solamente en los estados del sur, como Texas y Oklahoma. Entonces, sí, yo creo que no, a medida que el cambio climático empeora, estas enfermedades de pronto van a ser más prevalentes en otras latitudes. Okay. Otra pregunta que nos hacen es ¿qué tan frecuentes son pacientes con diagnóstico de VIH en latinos o población migrante? No, eso varía, ¿no? De acuerdo al estado. Aquí donde yo me desempeño tenemos aproximadamente 2.100 personas que son tratadas en la clínica que están viviendo con VIH. Y aproximadamente el 10%, 9 al 10% son pacientes hispanos. La gran mayoría son de México, pero también tenemos un gran porcentaje de Centroamérica. Tengo bastantes compatriotas, tengo bastante gente de Guatemala, más que todo de Guatemala y Honduras, y algunos de Sudamérica, más que todo de Colombia. Pero ustedes van a otras regiones de Estados Unidos y van a ver que esos porcentajes varían. Otra que nos preguntan es que, ¿qué políticas federales o estatales se están siguiendo para enfrentar las enfermedades desatendidas en este país, en el caso, en ese país? Ajá. Sí, ¿Qué esa es políticas una muy federales o buena, estatales se están siguiendo? Ajá. esa es una muy buena pregunta, porque como yo no compartí con ustedes, hay varios artículos donde se describen pautas a seguir, por ejemplo, para las pruebas para Chagas, a quién se debe de hacer esas pruebas. Y generalmente estas pautas son un grupo de médicos, de infectólogos, que recopilan la información más actualizada y basada en evidencia y dan estas recomendaciones. A veces el CDC apoya estas pautas desarrolladas por estos médicos y a veces no. Y aunque el CDC, por ejemplo, el CDC recomienda que cualquier persona hispana o nacida en Latinoamérica debe de hacerse la prueba por enfermedad de Chagas, pero eso no es un requerimiento a ningún nivel. O sea, usted puede ir a cualquier clínica y la mayoría de la gente, la mayoría de los médicos generales no están al tanto de estas pautas. Entonces, es uno de los grandes problemas que tenemos. Y, por ejemplo, ustedes ven las pautas del CDC con los refugiados y cuáles son las enfermedades que tenemos que hacer pruebas, ¿no? Y más que todo son enfermedades crónicas, infecciosas como hepatitis, otras enfermedades como la malaria, la tuberculosis, que son de importancia para la salud pública inmediata, pero no tienen nada sobre enfermedad de Chagas, que es la enfermedad parasitaria más importante de este hemisferio. Incluso nosotros estamos en el proceso de escribir un editorial hablando sobre por qué no incluyen tamizaje para la enfermedad de Chagas en los refugiados o en los asilados que vienen de Latinoamérica. Entonces, esa es una muy buena pregunta, no hay una muy buena respuesta. Existen pautas, pero no hay ningún requerimiento por parte del gobierno o por parte de algún estado. Hay algunos estados en donde la enfermedad de Chagas es reportable, son solamente 7 estados en el país. Oklahoma no es uno de ellos, a pesar de que al Estado le cuesta más de $20 millones proveer cuidados a estos pacientes. Bien, ya para finalizar tenemos una pregunta y comentario donde dice que en el cuadro inicial mostrado en la presentación sobre las acciones de control se visualiza que todo parte del diagnóstico. En las enfermedades desatendidas en Estados Unidos en general y en su experiencia, el diagnóstico es un componente crítico. Porque en Honduras Sí, claro. lo es, por la falta de disponibilidad o por desconocimiento o falta de capacidad de personal de laboratorio.
Claro, no, y esa información prácticamente está basada en estudios que se han realizado y son realmente aproximaciones, probablemente subestimaciones de la carga verdadera de estas enfermedades en Estados Unidos. Hay muy poca información al respecto, desafortunadamente. Entonces, como se mencionó, las enfermedades desatendidas en países tropicales son las mismas enfermedades desatendidas en países desarrollados como Estados Unidos. Está bien. Y bueno, ya una más que nos cayó y creo que ya con esta finalizamos. Dice que si se debería hacer tamizaje para Chagas en la atención primaria en salud para evitar complicaciones a largo plazo. ¿En Estados Unidos? Sí, supongo. No. Yo creo que no se han hecho esos estudios. El único estudio que se ha hecho es en mujeres embarazadas y ahí sí se ha demostrado que si se tamizan a todas las mujeres embarazadas en Estados Unidos y respectivamente de donde hayan nacido, incluso la gente que haya nacido aquí y que nunca haya viajado, se considera una intervención que es cost effective, que es cost effective a una prevalencia del 0.006%. Entonces, esa es realmente la única población en la que se ha hecho estudios. Pero sí existe la recomendación por parte del CDC que cualquier persona que haya nacido en Latinoamérica o que haya vivido en Latinoamérica por 6 meses o más, o cuya madre sea de Latinoamérica, que se le haga prueba de Chagas. Sí existe esa recomendación. Lo que pasa es que la mayoría del personal médico en la atención primaria no está al tanto de esto. Está bien. Bueno, creo que esas son todas y muchas gracias por sus respuestas, doctora Marvisa Matute. Sí, gracias, doctor, por su amplia disponibilidad para las respuestas también, ¿verdad? Que se le han presentado. Y yo un último comentario nada más, que realmente se percibe que sí puede haber bastante subnotificación de enfermedades tropicales desatendidas en Estados Unidos, porque también hay dificultades de acceso a los servicios de atención. Y aunado a esto que usted explicó, que el diagnóstico está sujeto a un protocolo de investigación prácticamente. Así es. Entonces, en definitiva, la subnotificación sí debe ser algo considerable, ¿verdad? Y realmente quisiéramos, si usted tiene un último comentario, ¿verdad? Para cerrar, y agradecemos realmente, doctor. No, muchas gracias. María Luisa, antes de eso, yo quisiera agradecerle personalmente al doctor Agudelo. Ha sido una de las presentaciones recientes y pasadas mejores que yo he escuchado en muchísimo tiempo. Fue excelente su revisión, muy al punto y muy exacta. Y quiero agradecerle y felicitarlo. Muchísimas gracias, doctora. Qué lindo. Su alumno. Mi alumno, claro. Sí. Siempre seré su alumno. Ya no. Está bueno. Bien, doctor. Pues, ¿qué les digo? Pues las enfermedades, no, las que llamamos enfermedades tropicales desatendidas son también enfermedades desatendidas en países considerados no tropicales, así como Estados Unidos. No, nosotros tenemos los mismos problemas y frecuentemente a mayor escala que países tradicionalmente afectados por estas entidades. Pero yo creo que el verdadero problema no está en la desatención de la enfermedad, pero más bien en la desatención de ciertas poblaciones en nuestro planeta. No, las enfermedades desatendidas son solamente realmente the tip of the iceberg, la punta del témpano de hielo. No, y tomando otra vez las palabras del doctor Farmer, no, si el acceso a la salud es un derecho humano, ¿quién es considerado suficientemente humano para ser digno de dicho derecho?
Creo que como sociedad todavía tenemos mucho por hacer por la gente más desafortunada. También creo que el control y la eliminación de estas enfermedades requiere no solo de las 5 intervenciones propuestas por la OMS, pero también de una inversión genuina con el fin de mejorar las condiciones de vida en todo ámbito, no solo en saneamiento, en higiene, en agua potable, pero también en la educación, en la vivienda, transporte, etcétera. Y esto requiere de nuevas políticas y de una distribución más equitativa de los recursos de nuestro planeta. Algo que lamentablemente yo veo bastante complicado y difícil debido a la situación actual en la que nos encontramos, a la verdadera emergencia climática en la que vivimos y también a la historia política de la humanidad. Como personas y profesionales de la salud, creo que no nos queda otra más que seguir colaborando y seguir adelante en pro de estas poblaciones. Muy bien, doctor. Gracias por su apreciación. Bien, antes de dar por clausurada esta jornada, queremos invitarlos a la siguiente programación en este marco de la educación continua, ¿verdad? Que se llevará a cabo el 28 de septiembre próximo, ¿verdad? Siempre a la misma hora. Y el tema que se desarrollará es iniciativa de innovación social en salud en América Latina. Disculpen porque leí el anterior título que teníamos. Bueno, innovación social en salud, una apuesta para la formación en salud en Centroamérica. Este tema será desarrollado por la doctora María Isabel Echavarría, es máster, y la doctora Diana Castro Arroyave. Ellos son innovadores de Centroamérica. Pertenecen al CIDEIN, que es la Iniciativa de Innovación Social en Salud, CIGI, y para América Latina y el Caribe, LAC. El CIDEIN es el Centro de Investigación con sede en Cali, Colombia. Entonces, cordialmente quedan invitados para el 28 de septiembre. Y por esta oportunidad agradecemos su presencia. Realmente fue una buena presencia en esta conferencia que nos brindó el doctor Agudelo, y todos hemos quedado muy satisfechos con los conocimientos vertidos. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Vaya, entonces quedamos invitados. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Buenas gracias a noches, cada uno. doctor. Gracias. Gusto en verlos. Cuídense. Gracias, Bueno, doctor. seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Claro. Muy bien.